Buenas noches. Castilla y León cuenta con 4 aeropuertos. ¿Son suficientes? ¿Deberíamos de tener 9 o por el contrario sería suficiente con 1? ¿Cuál de los existentes dispone del mejor emplazamiento? El debate sobre los aeropuertos de la comunidad es noticia prácticamente todos los meses y ahora con la crisis casi todas las semanas. Ni unos ni otros quieren abrir el melón. Los provincianismos afloran, pero los datos van en sentido opuesto. Los aeropuertos son deficitarios. Los pasajeros que embarcan en estas terminales nos cuestan mucho dinero, pero nadie quiere ceder. En España hay unos 50 aeropuertos. En Alemania, pues no llegan a una veintena. Con solo este dato merece la pena sentarse en una mesa y reflexionar, como la que tenemos hoy, para hablar de la sostenibilidad de los aeropuertos en Castilla y León. Para ello nos acompañan esta noche José Antonio Cabrejas. Muy buenas noches. Buenas noches. Es el director general de Transportes de la Junta de Castilla y León. Creo que no se han hecho los presupuestos todavía. Están ahí a un pie. No sé si va a haber más dinero o menos dinero para infraestructuras aeroportuarias. Pues dependerá de lo que el Estado tenga a bien asignar a la Comunidad de Castilla y León. Las partidas, como usted bien sabe, se asignan en función no solo de los ingresos previstos por la propia comunidad, sino fundamentalmente por los ingresos que proceden del Estado. Esa es una incógnita que hay que despejar. Pero estoy convencido que los aeropuertos, por su función social, económica, y que son vitales para el desarrollo y el progreso de Castilla y León, contarán con la asignación debida. Seguimos con otro invitado, José Rolando Álvarez, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. El pasado martes usted reivindicaba un debate por los aeropuertos de Castilla y León. Con el sentimiento regionalista, poco regionalista que tenemos en esta comunidad, ¿es posible llegar a un acuerdo? Es que yo creo que muchos debates de nuestra comunidad, y sobre todo los importantes, y este es uno de los más importantes, debemos de hacerlos en términos de comunidad. Creo que la unidad económica en la que vivimos es la región, pero tanto en España como en Europa. Hoy día creo que nadie puede debatir en términos más pequeños que una región. Y por lo tanto, si como unidad económica, si Castilla y León es una unidad económica, debemos de también pensar que en este sector, porque no olvidemos que los aeropuertos es un sector privado, sometido a mercado, es un mercado extremadamente competitivo y por lo tanto debemos todos juntos encontrar la manera de tener al menos un aeropuerto competitivo en el mapa nacional, porque si no lo conseguimos, al final pues, posiblemente perdamos todos y yo creo que eso es lo que debemos evitar. Bueno, pues aquí vamos a comenzar ese debate. Para ello también nos acompaña María Jesús López, que es la gerente del consorcio del aeropuerto de Burgos. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Se ven las cosas diferentes desde una provincia como Burgos que desde Valladolid? Porque seguro que en esta mesa va a haber posturas enfrentadas. ¿O no tendría por qué verse de una manera diferente? No, no tendría por qué verse de una forma diferente. El consorcio de Burgos nace con un objetivo claro, que es el de la unidad de 3 instituciones, la Junta de Castilla y León, la Diputación y el Ayuntamiento de Burgos, y en consenso y en complementariedad siempre con la Junta de Castilla y León ha intentado, digamos, dinamizar el desarrollo del aeropuerto en la medida de nuestras posibilidades y siempre complementando las actuaciones de la Junta de Castilla y León. Este es el sentido claro que tiene nuestro consorcio y así hemos venido trabajando. Esa complementariedad es la que entiendo que busca la Junta de Castilla y León sobre objetivos de los aeropuertos y nosotros en esa dinámica es en la que nos estamos moviendo, impulsando de la mejor forma posible nuestro aeropuerto. No es excluyente. También está con nosotros Alejandro Menéndez, que es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valladolid. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. La crisis tiene muchas cosas malas, pero una de las buenas que tiene, dice, es que va a ayudar a regular determinados sectores. ¿También va a servir para regular el sector aeroportuario de España y en concreto también el de Castilla y León? Pues debería servir. No sé si finalmente va a servir, pero sí que debería servir. Lo digo
Partiendo de que soy un conocedor vulgar de este tema, no tengo ningún contacto con los aeropuertos, como he dicho antes, más que a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que este año ni siquiera está aprobada, en la que se recogen las tasas aeroportuarias, que es una cosa muy curiosa, ver cómo van subiendo y cómo se financia el Estado con esto. Yo pretendo solo hablar desde la perspectiva un poco del sentido común y de lo que a uno le dice esa sensación. La crisis yo creo que nos debe de ayudar a reflexionar sobre este tema, sí, también. Bueno, pues sentido común es lo que queremos poner en esta mesa. Lo primero es conocer la realidad de los 4 aeropuertos, aeródromos que se encuentran en Castilla y León. No todos cuestan lo mismo por viajero, no todos tienen el mismo volumen de viajeros y de ahí vienen esas diferencias. Hay que elegir entre uno, pueden aguantar los 4, vamos a verlo en un breve informe. Las aerolíneas que operan en los aeropuertos de Castilla y León han recibido más de 84 millones de euros de fondos públicos entre 2007 y 2011, sobre todo de la comunidad autónoma. Burgos encabeza el ranking de euros por pasajero con 226 y Valladolid lo cierra. Villanueva cuesta 10 euros por viajero. Y viene a confirmar lo que yo vengo diciendo, que 4 aeropuertos no pueden subsistir en esta comunidad autónoma y que yo diría que se ponga una subvención por viajero X. El aeropuerto de Burgos acude a los datos de AENA para defender su futuro. El número de pasajeros ha aumentado en Villafría más de un 11% de enero a septiembre de este año con respecto al mismo periodo de 2010. Estas cifras no ayudan a la defensa de los aeropuertos de León y Salamanca. Ambos pierden pasajeros. En León el tráfico cae más de un 6% después de los casi 30 millones de euros que se invirtió en su nueva terminal. Yo también podría dudar de la rentabilidad del resto de aeropuertos de la comunidad, empezando por el de Valladolid. Ninguno de los 4 aeropuertos de Castilla y León son rentables. Y no son rentables en términos económicos. Sin embargo, sí son rentables en términos sociales. Pero vamos, lo que ya no se puede hacer de una manera tan ligera es de repente decir, porque yo estoy en Valladolid, quites el resto de los aeropuertos y que se quede este. El aeropuerto de León es totalmente necesario, tiene muchas zonas de influencia, no solamente León, sino también de Galicia. Que hoy por hoy es necesario y yo creo que en un futuro va a ser aún más necesario. ¿Por qué? Porque Salamanca es una ciudad de referente turístico, de referente cultural, de referente educativo y por lo tanto tenemos que tener unas vías de comunicación que sean adecuadas. Recuerdan también que no es un problema exclusivo de Castilla y León. De los 47 aeropuertos españoles, solo 7 son rentables. Es necesario reordenar, redefinir el modelo aeroportuario español en el que lógicamente estamos. El debate está abierto. Sobre la mesa 4 aeropuertos que no son rentables y que entre ellos acumulan una deuda de por lo menos 248 millones de euros. Bueno, pues ya lo han visto, muy pocos son rentables en España, desde luego que ninguno de los que se encuentran en Castilla y León. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es complicado, ¿no? Desde la Junta de Castilla y León me imagino que la primera idea es intentar complacer a todas las provincias por igual, a todos los ciudadanos, y de hecho hasta este momento se ha intentado mirar las necesidades que había en cada provincia. No sé si en estos momentos habrá que dar un paso atrás o la idea es continuar como estamos. Vamos a ver, yo creo que existe una controversia, desde luego, en la calle y en determinados ámbitos locales, políticos y sociales, sobre si 4 aeropuertos son muchos o pocos. A mí me gustaría centrar esta reflexión, este debate, sobre planteamientos unitarios, regionales. Para eso, y como sé que es un asunto complejo, una materia difícil, para aportar un poco de luz o de claridad a los telespectadores, me gustaría hacer unas cuantas preguntas simples e intentaré ir contestándolas a lo largo de esta reflexión, de este debate. Primero, ¿por qué existen 4 aeropuertos? ¿Y para qué? En segundo lugar, ¿qué hacemos en Castilla y León y cómo lo hacemos? ¿Cómo apoyamos este potencial que tenemos? 4 aeropuertos, ¿por qué existen? Son infraestructuras que nos vienen dadas. Simplemente estaban ahí. No somos quienes para decidir si un aeropuerto se cierra o se abre. El principal protagonista de esto es el Estado,
que lo gestiona a través de AENA, primer operador mundial aeroportuario en número de pasajeros. Eso debe quedar claro. En segundo lugar, como no somos quienes para cerrar o abrir un aeropuerto, trasciende el debate al nivel nacional e incluso al nivel europeo. Comparémonos, por ejemplo, con otros países, con otras regiones. Aquitania, Francia, 4 aeropuertos. La mitad de territorio, 3 millones de habitantes. Bretaña, 4 aeropuertos. Poco más o menos igual. País Vasco, 3 aeropuertos, 7.000 y pico kilómetros cuadrados, la mitad de la provincia de Burgos. Portugal, 23 aeropuertos. Por ejemplo, en Bretaña, la distancia entre un aeropuerto y otro promedio son 150 kilómetros. En Castilla y León, 180. España, usted lo decía, 50 aeropuertos. Pensemos que es 1 por provincia. En Castilla y León tenemos un ratio de 0,44 por provincia. Vamos a ir hablando pregunta por pregunta, pero no sé si con esos datos habrá que ver también la rentabilidad que tienen y si comparados con esos países, con esas comunidades o con el País Vasco, si podemos ponernos en los mismos márgenes. Desde la Cámara de Comercio de Valladolid, la apuesta es, creo que, por un solo aeropuerto. Nosotros lo que estamos defendiendo es que se mantenga, que las cosas que hagamos sean sostenibles en términos financieros. Porque miren, según mis datos, los aeropuertos de Castilla y León han tenido el año pasado pérdidas operativas por 23,2 millones de euros. Entre los 4 han perdido 23,2 millones de euros y tienen una deuda atribuida, imputable a los 4 aeropuertos por 290 millones de euros. Evidentemente, la sociedad tiene que saber que no podemos mantener algo que pierde 23 millones de euros cada año. Por lo tanto, tenemos un problema. En Castilla y León tenemos un problema, porque es evidente, no hay que ser insensatos, que no podemos mantener algo que no es sostenible en términos de mercado. Cuando hablamos, insisto, de una actividad económica que se rige por las reglas del mercado, o es que hay alguna actividad que esté sometida a tanta competitividad como el mercado aéreo. Por tanto, lo que creo que debemos de hacer, lo que creemos en la Cámara de Comercio de Valladolid que hay que hacer, es intentar tener uno rentable, uno competitivo. Y fíjese usted, no defendemos que sea exactamente el de Valladolid. Lo que hemos dicho el otro día es que hay que abrir un debate regional, un gran debate regional, donde, teniendo en cuenta todos los factores que tienen que intervenir en esto, también de cohesión territorial, se establezca cuál debe de ser el aeropuerto de los que tenemos en nuestra comunidad que pueda ser sostenible. Porque en términos de viajeros, esto es en términos económicos, en términos de viajeros, mire usted, el de Valladolid en este momento representa el 70% de todos los viajeros que vuelan en los 4, el 70% en el año 2010. Con datos a septiembre del año 2011, puedo aventurar que en el año 2011 el de Valladolid va a tener el 75% de todos los viajeros de la comunidad. Parece... Sí se posicionan un poco por el de Valladolid. No nosotros, el mercado. El mercado se está posicionando por un aeropuerto, no nosotros. ¿Qué se puede defender o cómo se puede defender un aeropuerto como el de Villafría con datos, por ejemplo, como el que Villanubla, el aeropuerto de Valladolid, tiene 3 veces más que los 3 aeropuertos restantes de la comunidad? A mí me gustaría retomar, antes de responder a esa última pregunta, 3 patas importantes de todo este análisis. La primera de todas es la financiación de los aeropuertos, que esto es muy importante. Estos aeropuertos, como ha dicho antes José Antonio, los hace AENA. AENA, en estos momentos, tiene el coste del mantenimiento de estos aeropuertos, cada uno tiene el suyo, y este coste de este mantenimiento no viene por el impuesto del contribuyente, viene por la tasa y los precios públicos que tiene el usuario. Que AENA tenga o no una deuda, como las pueden tener otras empresas que existen de otras cosas en el Estado, es correcto, pero quien mantiene y donde se financian los aeropuertos vienen de tasas públicas y precio público, y nos lo puede corroborar Alejandro, que sabe bastante de la materia. Este punto es muy importante para entender a quién nos cuesta los aeropuertos, que, como decía también José Antonio, ya están hechos. Y por lo tanto, como están hechos, tenemos que intentar darles la utilidad posible en la medida
del mercado que abarcan, que también estoy de acuerdo con lo que dice Valladolid, en medida del mercado que abarcan. Y en la medida del mercado que abarca, la Junta de Castilla y León creo que en este tiempo ha ido otorgando rutas en función de esas necesidades del mercado. Rutas todas y absolutamente todas ellas que son también deficitarias y que vienen ayudadas. Por lo tanto, a cada aeropuerto ha puesto en función de su mercado unas mismas rutas. No tiene las mismas rutas el aeropuerto de Burgos que, lógicamente, el aeropuerto de Valladolid, que en el aeropuerto de León, que en el aeropuerto de Zamora. Por lo tanto, pienso que esa equidad ha sido, como decía anteriormente José Antonio Cabrejas, y como hemos coincidido todos aquí, la unidad que se debe respetar, que es la Junta de Castilla y León, que es nuestra unidad de referencia. Hablando de las cifras, como bien decimos, en el caso de Burgos es un aeropuerto joven que podemos tener también las estadísticas de estos 2 últimos años, donde el impulso que se ha dado ha habido un crecimiento de un 10% y otro 10% este año del pasaje y de las operaciones, y que además ha servido para fomentar no solamente operaciones de tráfico comercial, sino también de tráfico sanitario, de todo tipo de cosas importantes para nuestra ciudad. Por lo tanto, nosotros consideramos que se mantenga, como está haciendo la Junta de Castilla y León, esa equidad, otorgando, como ellos entiendan, a quienes deben dar esa importancia del mercado, y el resto de aeropuertos mantendremos nuestra instalación que está hecha y sostenida por parte de AENA y que nuestros propios usuarios son los que la mantienen, y reforzando las operativas que nuestro mercado, en concreto el de Burgos, requiere y necesita. Y esa va a ser la tónica que el Consorcio de Burgos va a seguir tomando, y que, insisto, en la complementariedad y sin excluir ninguno de los aeropuertos, porque están ya ahí. ¿Se puede entender esa equidad por parte de la Junta a los 4 aeropuertos de la comunidad? Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque, vamos a ver, es que aquí yo creo que a veces estamos hablando de servicios y de actividades y de la cobertura de unas necesidades, vamos a llamarlo así, que creo que no estamos hablando de necesidades básicas. Estamos hablando de una situación que evidentemente es cómoda para el ciudadano que tiene un aeropuerto a 3 kilómetros en lugar de a 115, pero yo lo único que me pregunto es si realmente nos cabe en la cabeza que se pueda subvencionar los viajes de vacaciones, donde se van los señores de cualquier sitio, me da igual el lugar, no sé si los 10 euros de Valladolid también me parecen mucho. Pues es que yo es que eso no lo entiendo. Y yo creo que las necesidades que hoy tenemos, y precisamente enlazándolo con la crisis, no nos permiten subvencionar una actividad como es esta, que es en definitiva lúdica en un alto porcentaje. Hombre, claro que tiene una repercusión indirecta económica, como lo tiene todo, pero yo creo que con cifras no nos salen los números, ni tiene lógica, ni tiene lógica. ¿Dónde se sitúan los aeropuertos? Donde hay población. Esto es así, a mí no me parece mal que haya un aeropuerto en Madrid, Yo lo que siento es que los pobres de Madrid viven fatal con todo lo que tienen allí, porque para salir de allí llegas al aeropuerto, pero luego te pilla la Nacional 6 y te puedes estar 3 horas. No me dan ninguna envidia, pero yo creo que los vuelos tienen que estar en sitios donde haya una demanda espontánea y natural, y aquí no la hay porque no puede haberla, porque no hay población, y no se trata de una necesidad lo suficientemente básica como para que tenga que ser subvencionada, y menos en tiempos de crisis. La otra postura que también puede ser, después del dinero que nos ha costado estas terminales, estos aeropuertos, o la inversión misma que ha hecho el presidente del gobierno, sobre todo en el aeropuerto de León, hablábamos ahí de 30 millones, pero creo que en total estamos hablando de casi 80 millones de euros. ¿Qué lo dejamos? Para palomares, para criar palomas, también esa postura es decir, ya que lo tenemos, a lo mejor se puede también aprovechar, no sé cómo. Vamos a ver, ¿por qué pensamos que un aeropuerto debe ser analizado en términos monetaristas? ¿Por qué pensamos que un aeropuerto es un centro de costes, un pozo de costes, por un lado, y en el otro extremo queremos hacerlo un negocio rentabilísimo? ¿Por qué pensamos eso? ¿Qué es un aeropuerto? Un aeropuerto es una infraestructura de transportes, como una carretera o como una red ferroviaria. ¿Alguien pone en duda que existan carreteras buenas o autovías? ¿Alguien pone en duda que se elimine una red ferroviaria? Todo lo contrario, nos echamos todos encima cada vez que algo se elimina. Un país, una región, una zona se determina en función la ventaja que adquiere una zona
se determina por el stock que tiene de infraestructuras, las dotaciones de infraestructuras. Aquí hay un empresario y sabe muy bien lo que estoy diciendo cuando afirmo que las decisiones empresariales se adoptan en función del nivel, del rango y de la calidad de las infraestructuras de un país, de una región. Un aeropuerto nos coloca en el mundo, en un país, en una zona europea de espacios y de cielos abiertos. Un aeropuerto permite que un empresario tome una decisión para poner su negocio en una región determinada, si es capaz de tener un centro de distribución para determinadas mercancías y si es capaz de llegar pronto a ese país, a esa región. Un aeropuerto tiene dos dimensiones. Una como infraestructura, como he dicho, una infraestructura que tarda años en amortizarse, como cualquier carretera, como cualquier red ferroviaria. Una infraestructura que se transmite a las generaciones futuras y una infraestructura que hay que verla con ese valor de producción, de progreso y de rentabilidad económica que afecta directamente. En un país como España, 2/3 partes del turismo viene a través de los aeropuertos. En una región como Castilla y León, donde el turismo interior es una pieza clave, ¿cómo vamos a renunciar a tener infraestructuras? ¿Nos vamos a hacer el harakiri? He dicho antes los aeropuertos y que son factor de competitividad en relación con regiones y países vecinos. ¿Por qué vamos a estar pensando que esto es una desventaja y no una ventaja competitiva? Eso es lo que yo no entiendo. Y por eso digo que los aeropuertos no deben ser vistos con criterios monetaristas. Después hablamos, porque el 70%, y recuerdo, de todos los aeropuertos europeos tienen menos de 1 millón de viajeros. El umbral de rentabilidad mínimo, estábamos hablando de 2 millones o 1,5 millones y 5 millones de viajeros. Imposible llegar en Castilla y León a eso. Y el progreso europeo y el progreso, sobre todo de la zona euro, se basa en el dinamismo que adquieren las pequeñas y medianas ciudades, como tenemos en Castilla y León. Puede contestar o si no, habrá que mirar también... A mí me gustaría que centráramos el tema, ¿no? Yo estoy con el catedrático Alejandro porque, vamos a ver, aquí debemos de ser conscientes de que al contribuyente hay que decirle que estamos gastando, que se gastan sus impuestos en subvencionar viajes que a veces no son exactamente de trabajo. Pero mire usted, es que hay algo más importante. AENA se va a privatizar. Eso habrá que también saber si va a afectar de alguna manera. Va a afectar, no lo dude. Una empresa privada no va a mantener ningún aeropuerto que no sea rentable. Eso está en el ADN de una empresa privada. Aunque sea una privatización parcial. Sí, es que van a tener que responder ante sus accionistas y se van a tener que retratar todas las mañanas en el mercado, en su cotización. Por lo tanto, es que es lo natural, esto es natural, esto no hay que discutirlo. Por lo tanto, eso va a ocurrir. Y por otra parte, a los ciudadanos de Castilla y León hay que decirles, oigan ustedes pagan bastantes millones de euros al año subvencionando vuelos no rentables. Porque esas compañías vuelan desde determinados aeropuertos porque son subvencionadas, si no, no volarían. Y son los ciudadanos los que tienen que decidir si los recortes hay que hacerlos ahí o en la sanidad, o en la educación, o en otros temas que son, yo creo que más esenciales para nuestra vida diaria. Porque, insisto, esto está resuelto por la empresa privada. Es que hoy día todos podemos volar desde donde queramos, cuando queramos, porque hay suficiente oferta, evidentemente, no sé si al pie de nuestra casa o a 200 kilómetros, pero tenemos suficiente oferta. Y creo que lo que no puede ser es que pensemos que determinadas cosas, si no son sostenibles económicamente y no son sostenidas por el mercado, puedan ser sostenidas de forma indefinida por la iniciativa pública, porque creo que eso no ayudará a que recuperemos la senda del crecimiento. Una cosa son las infraestructuras y otra cosa es que cueste por cada billete del viajero. Correcto, cuesta el billete volar, eso a nadie se le escapa, que hoy todos los aeropuertos regionales, excepto los 7 que realmente son rentables, 7, que insisto, no es ninguna comunidad, cuesta volar. Ahora tiene que determinar
la Junta de Castilla y León cuánto es lo que se va a permitir o se puede permitir en función de este reajuste económico debido a la crisis que tiene, qué partida se va a dar para ayudar a volar, si es que es necesario, como qué partida se va a dar para ayudar al inserso, de los viajes del inserso, como para otros servicios sociales que igual también pueden no estar en una primera necesidad. La realidad es que efectivamente en este momento todas las rutas de nuestros aeropuertos son ayudadas, absolutamente todos, y en este momento lo que tenemos que ver, lo que tiene que ver la Junta de Castilla y León, qué parte puede ayudar. Y por otra parte el consorcio, con su presupuesto, como ha hecho hasta ahora, es buscar, y creo que así lo ha conseguido, ayudas en las que por lo menos obtengamos un porcentaje de ocupación altísimo y de usabilidad, que al final es lo que nosotros nos hemos planteado. Y en ese sentido el consorcio, en todas y cada una de las operaciones que ha tenido una altísima ocupación con una media de un 80% este verano, y en todos los puentes con casi lleno absoluto, con operaciones modestas, con operaciones que simplemente se ciñen a las necesidades y con unos costes realmente bajos. Esto es lo que nosotros sí gestionamos y que podemos decir, y que lo que también planteamos es que efectivamente las ayudas sean efectivamente coherentes con el estado de crisis que vive en este momento el Estado, la comunidad y todos los entes. Sí, podéis hablar cuando queráis. Sí, nada, yo decir sencillamente que bueno, que lo que dice José Antonio es evidente, que decir que tener un aeropuerto es algo bueno, ¿no? Pero claro, también tener una universidad y tener un hospital y tener una sala de rehabilitación cardíaca. Quiero decir, el tema es que tenemos que elegir entre las necesidades que hay que cubrir. Y yo creo sinceramente pues que precisamente son dos ejemplos perfectos para reivindicar una reordenación, tanto los temas universitarios como los temas de los aeropuertos. O sea, yo creo que así no se puede ni dar un buen servicio, tampoco académico, con esta dispersión de centros que hay por muchas razones, aunque no es el tema, lo mismo que tampoco, bueno, pues podemos poner un aeropuerto, seguramente, aunque sea positivo, pues porque las necesidades son mayores que los recursos. Y luego, bueno, hay infraestructuras más necesarias que no se han cubierto. Es evidente que la autovía León-Valladolid, como decía ayer José Rolando, o la famosa autovía del Duero, parece que son más necesarias que los aeropuertos. O incluso el reconocer que hay vías férreas que se cierran y servicios que también están dejando de prestarse, pues por ejemplo con el famoso AVE de Castilla-La Mancha que tenía 20 viajeros, ¿no? Que iba de Toledo a Cuenca, ¿no? Pues segura, ¿qué duda cabe que es muy bueno tener un AVE? Pero claro, si al final van 20 viajeros, pues no podremos tener un AVE, lo mismo que no podemos tener un colegio o una escuela cada 20 habitantes, es así. Lo de que tengamos un consorcio en cada aeropuerto, bueno, creo que el de Valladolid, no sé si se arreglará, que estaba ahí enquistada una situación que había con la Diputación, el Ayuntamiento, que creo que se va a resolver, pero ¿no sería necesario que existiese un consorcio de Castilla y León en el que se tuviesen en cuenta las necesidades que tiene a lo mejor cada provincia, si es más rentable que uno de los aeropuertos tenga vuelos internacionales, otro no los tenga, que no se dupliquen, igual que sucede con las administraciones, vuelos? ¿Eso no se puede regular de alguna manera para que si se mantienen los 4 aeropuertos sean más eficaces? Vamos a ver, ahora contesto esa pregunta, pero sigo insistiendo en algo fundamental, que es la rentabilidad de un aeropuerto. Por cada euro que se invierte por el sector privado en una región bien dotada de infraestructuras, se multiplica porque hay un ahorro de costes muy importante para esa inversión privada, porque no tiene que hacer precisamente inversiones, porque ya están hechas por el sector público. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo del consorcio. Yo creo que un órgano político en la gestión de mercado funciona mal. Hay experiencias. En Galicia, en Andalucía, no han funcionado ninguna. ¿Por qué? Porque se está planteando esto en términos de rivalidad local. Lo que sí habrá que hacer, y la Junta tiene pensado hacer, es crear un órgano técnico de coordinación, un órgano profesionalizado que abarque el conjunto de la red aeroportuaria de Castilla y León. Ojo, pero siempre subordinado al modelo aeroportuario que tiene que definir el Estado, que no lo ha definido, porque hemos hablado de las infraestructuras y hemos hablado como tal aeropuerto, un conjunto de equipamientos, de dotaciones, de instalaciones, pero claro, un aeropuerto
necesita tener aerolíneas y necesita tener vuelos, que es el aspecto funcional del aeropuerto, lo que hace que nos conecte con el exterior y lo que hace que fortalezca las exportaciones. Y eso tiene que ser, y es simplemente el mercado. Quien asigna eficientemente los recursos es el mercado. El sector de transporte aéreo, no de las infraestructuras, está liberalizado y, por lo tanto, es ni más ni menos que decisiones empresariales de una compañía la que permiten ir, estar y clavarse en un aeropuerto y volar, o definir y elegir las rutas, que no pueden hacerlo, desde luego, los poderes públicos. Un órgano técnico profesionalizado acabaría con estas rivalidades localistas, crearía una competencia coordinada y cooperativa entre los 4 aeropuertos y haría ver a los poderes públicos, provinciales y locales, la necesidad de mejorar los enlaces en función de los intereses de cada uno. Y termino con esto. Vamos a ver. ¿Y por qué 4 aeropuertos? ¿Qué hacemos en Castilla y León? Hay muchas razones de oportunidad, de conveniencia, pero hay una que nadie dice, o que por lo menos yo la he oído en muy pocas ocasiones. Es que tenemos el deber legal de apoyar los 4 aeropuertos. Yo no sé si se desconoce o se ignora que existe una ley, la Ley 3/2008 de junio, que define la ordenación territorial de Castilla y León, que en su artículo 4.3 dice textualmente: la acción pública, por lo tanto, todos los poderes públicos, estamos sometidos al poder de la ley. Eso no es indiscutible. En los que estamos aquí, potenciará, sin perjuicio de las competencias de la Administración del Estado, las instalaciones de Valladolid, Burgos, León y Salamanca, estableciendo una complementariedad no jerárquica. Dios mío, esto es una ley que tenemos que cumplir. Con la ordenación del territorio prevista habrá que revisarlo eso también, porque si no va a ser complicado. Es verdad que hay rivalidad entre provincias y que muchas veces sí que nos miramos el ombligo. Vamos a ver, a mí me gustaría que los ciudadanos de Castilla y León entendieran cuál es la competencia que tenemos en los aeropuertos de Castilla y León, y son Santander, Vitoria, Madrid y Oviedo. La competencia de Valladolid no es León, y la competencia de Burgos no es León. La competencia de Burgos es Santander, y la competencia de Valladolid es Oviedo, y la competencia de Valladolid puede ser Madrid. Es que es de lo que se trata. Mire, yo creo que este debate, todos los castellanos y leoneses debemos de tener claro que podemos optar posiblemente, no estoy muy seguro, a tener un aeropuerto viable. Uno, o ninguno, pero a lo mejor podemos tener uno. Y si nos empeñamos en ver al vecino, a nuestro vecino hermano de la provincia hermana de al lado como nuestro competidor, no nos daremos cuenta de quién es nuestro verdadero competidor. Mire, Santander duplica en viajeros a todos los aeropuertos de Castilla y León. Santander. Y parece que Santander no tiene muchos más habitantes que Castilla y León. Por las razones, ya sé que allí vuelan líneas de bajo coste, porque aprovechan la cornisa cantábrica para volar a Santander. Pero mire usted, es que tenemos que ser capaces de entender que el problema no es provincial, no es local. Tenemos un problema de competitividad regional en un mercado extremadamente abierto. Y ya va siendo hora de que algunos debates los abramos en términos regionales. No nos vaya a pasar con las cajas, que nos empeñamos en defender cada provincia una caja y al final hemos conseguido quedarnos sin ninguna. Yo creo que esta vez podemos tener un debate entre todos, abierto, sano, asesorado por los mejores técnicos que encontremos para que nos digan de verdad qué podemos hacer en esto y mantener en Castilla y León un aeropuerto que compita en el mundo. En cuanto a la competencia, sí me gustaría decir que en concreto la competencia de Burgos es claramente Madrid, o sea, la huida y la estampida y la competencia la tiene Madrid, no Santander. Santander, además, creo que tampoco es comparable con ninguno de los aeropuertos de Valladolid por unos factores turísticos que tiene y aparte por las dotaciones económicas que también la propia Cantabria otorga a su aeropuerto.
Pero yo creo que se ha hablado también aquí de una cosa muy importante y una clave, que es el tema de la profesionalización dentro de las administraciones, desde el punto de vista técnico, sobre todo en la gestión de las ayudas y sobre todo en la exigencia de los proveedores, en la búsqueda de situaciones mucho mejores, porque a nadie se le escapa que hoy las low cost, y no quiero decir nombres, están haciendo chantaje emocional, no solamente, bueno, conocido, es público en muchos de los aeropuertos. No sé los términos y las condiciones, las desconozco porque mi gestión abarca otros términos, pero yo pienso que este sí que es un debate, efectivamente, de la gestión de las ayudas, de cómo tienen que estar reguladas y cómo tienen que las compañías obedecer a unos criterios de obligaciones pues que efectivamente satisfagan mucho más que en este momento posiblemente estén haciéndose. Ese yo creo que es un punto de vista también a tener en cuenta. Nos quedan muy pocos minutos, vamos a hacer una breve pausa y vamos a ver también el efecto del AVE en Castilla y León y si hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver estos 4 aeropuertos. Volvemos enseguida. Hola de nuevo, estamos analizando en Espacio Abierto la situación de los aeropuertos de Castilla y León. ¿Podemos mantener los 4 aeropuertos o hay que apostar por uno solo? El debate sigue en la mesa y el director general de Transportes quería darnos unos datos de AENA importantes. Sí, yo creo que son importantes, porque se habla de la competencia entre aeropuertos regionales de Castilla y León. Y a mí me gustaría trasladar aquí a la opinión pública, a los telespectadores, una serie de hechos que son claros. ¿Cuántos viajeros ciudadanos de Valladolid viajan por otros aeropuertos? Datos de AENA, 2007-2008, que fue la punta, 165.000 pasajeros, el 96% por Madrid. León, 136.500 ciudadanos leoneses van a otros aeropuertos, el 78% por Madrid, el 9% por Valladolid y el 8% por Asturias. Burgos, 116.000 ciudadanos viajan por otros aeropuertos, el 70% por Madrid, el 17% por Bilbao. Salamanca, 191.000 viajeros, casi el 88% por Madrid. ¿Dónde está la competencia? ¿Dónde está la competencia? Y los destinos son muy fragmentarios, muy dispersos, van a Europa, van a otras ciudades de España, fundamentalmente el litoral y las islas, y van a América. Esos son datos. Estos son datos reales. ¿Qué aeropuerto elegimos? Si tuviéramos que elegir uno. León, que tiene unas magníficas instalaciones. Salamanca, 24 horas. Valladolid, que es el aeropuerto que funciona desde 1938 y que está consolidado, claro que sí. Las rutas aéreas necesitan mucho tiempo. O Burgos, que acaba de empezar y que está vinculado a un espacio económico. ¿Qué aeropuerto? José Rolando, nos tendremos que decidir. Por un aeropuerto nos vamos a tener que decidir. Yo creo que los datos que ha dado el director general son determinantes. Es decir, en Castilla y León hay demanda suficiente para mantener un aeropuerto. Es decir, los viajeros que ya tenemos, que viajan desde nuestros aeropuertos, más los viajeros que, con los datos del director general, viajan desde otros aeropuertos muy cercanos al nuestro, dicen que en Castilla y León tenemos demanda. ¿Por qué los castellanos y leoneses tienen que ir a Madrid a coger un avión? Pues simplemente porque somos incapaces de concentrar todos los vuelos y toda la demanda en un solo hub, en un solo aeropuerto. Si lo fuéramos capaces de concentrar en un solo aeropuerto y pusiéramos toda esa demanda en un solo punto, las aerolíneas volarían desde un aeropuerto de Castilla y León porque tienen demanda. Esa es la clave. Si me permite, por alusiones, que yo no comparto esta opinión. Vamos a ver, las personas, los viajeros van a Madrid porque tienen cientos de rutas y no podemos establecer nosotros cientos de rutas. ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a establecer con Nueva York, con Berlín, con Oporto?
Bueno, es imposible, es que esto es imposible. El 7%, 7 viajeros por cada avión, imposible, imposible. Esto sí que no sería rentable. Digo que la gente, los ciudadanos, van a Madrid porque hay una oferta muy bien estructurada y tiene millones de viajeros. Alejandro. Es mi primera intervención. ¿Dónde se ponen los aeropuertos? Donde hay gente. Es lo que dije al principio, claro. Y eso es así inevitablemente. En Madrid, en Castilla y León y en Pernambuco. Y yo creo que va a seguir siendo así. Y solo quiero, para terminar, decir una cosa. El debate provincial, no nos engañemos, es interesado, ¿eh? O sea, la gente que promueve los provincialismos es porque quiere sacar algo de los ciudadanos de esa provincia. Hay muchos ejemplos, ¿eh? De manera que no nos dejemos engañar. A mí me ha encantado oír decir a José Rolando que a lo mejor podemos mantener un aeropuerto. Yo vivo en Valladolid, resido aquí. Si me tengo que ir a la T4, me va a costar andar un poco, pero me va a venir bien, porque siempre es bueno, por lo visto, hacer un recorrido diario a pie. Desde el consorcio del aeropuerto de Burgos, ¿también queréis mirar las oportunidades que genera el aeropuerto para la provincia y la ciudad de Burgos? Nosotros tenemos muy claro que es una infraestructura que está ahí, que la vamos a mantener y que vamos a intentar desde el consorcio, en unión con la Junta de Castilla y León y en complementariedad con el resto de aeropuertos, seguir haciendo acciones porque así nos lo demandan nuestros ciudadanos y hasta el momento, bueno, pues cumplir. Es cierto que es un momento de crisis, es cierto que es un momento de pensar que la forma que hay que ayudar y es cierto también que, bueno, pues tenemos que colaborar todos en ver la mejor solución posible, pero también entiendo que a día de hoy nadie de Burgos, nadie de León y nadie de Salamanca tampoco viene a volar las rutas de Valladolid. Es que tampoco en este momento, aun teniendo muchas más rutas que el resto, rutas internacionales como pueden ser Londres, Bérgamo, muchas no viene nadie de allí para volar desde Valladolid. Esto también es un dato que me gustaría también dejar reflejado porque ya son rutas, algunas de ellas consolidadas de un par de años y tampoco hay pasajeros del resto de comunidades en estas rutas. Por cerrar, ¿el AVE puede ayudar al aeropuerto, por ejemplo, de Valladolid a ser el auxiliar que hablábamos de Barajas, o al estar más cerca de Madrid lo que tiene sentido a lo mejor es potenciar el aeropuerto de León, que está más lejos, y ser un aeropuerto en el noroeste de España? Hay algunas circunstancias que no se pueden cambiar, porque la geografía es la que es. El aeropuerto que está más cercano a otros ciudades de Castilla y León es el de Valladolid, porque es el que está en el centro geográfico. Y por otra parte, Valladolid está comunicada con todas las capitales, menos con dos, menos con León y con Soria, está comunicada con todas las demás capitales de provincia por autovía. Y además, efectivamente, el AVE ayuda a que el transporte ya es intermodal. Fíjense, yo creo que hoy día la gente se mueve en avión, pero también lo complementa con el tren, etcétera, etcétera. Y en eso creo que Valladolid es altísimamente competitivo. Pero, mire, acabo como empecé. Nosotros creemos que se debe de abrir este debate a nivel regional. Tenemos que ser capaces de, entre todos, hacer región, hacer competitiva a nuestra región, que la actividad económica de nuestra región sea cada vez más fácil, más posible, que, como decía el director general, cada vez atraigamos más inversiones a nuestra tierra, y eso solo será posible con infraestructuras competitivas sostenibles financieramente, porque la cultura de subvención ya de una vez debemos de olvidarla. No podemos estar pidiendo a un Estado que cada vez tiene menos ingresos, más subvenciones, porque ambas cosas no cuadran, y creo que los ciudadanos no queremos que nos suban los impuestos. Pues así terminamos. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí. Tendremos oportunidad de seguir hablando de los aeropuertos porque esto no se va a arreglar de la noche a la mañana, y espero que no suceda como bien decías, con las cajas o con las universidades, que todos queremos tener la universidad a la puerta de casa. Lo importante es tener potentes universidades, una única caja, una gran caja, y en el caso de los aeropuertos estar en igualdad de competencia, de competitividad con el resto de las comunidades que nos rodean. Nosotros nos vamos, volvemos el próximo jueves ya con la pegada de carteles. Comienza la campaña electoral, elecciones generales. Estaremos aquí para contárselo. Hasta entonces.